Hoy quiero contarles la historia de mi embarazo de trillizos, pero antes de comenzar, quiero dejar claro que esta no es una historia bonita. Yo sé que algunas niñas sueñan con ser maestras, bailarinas o reposteras. Yo soñaba con ser mamá. El día que me enteré que estaba embarazada fue porque mi ginecóloga me lo dijo después de hacerme unas pruebas. Recuerdo que lloré de la emoción porque tenía un bebé dentro de mí. Mi más grande sueño se estaba haciendo realidad. Durante mi juventud, yo veía en películas y telenovelas que las mujeres embarazadas se despertaban a medianoche con un antojo incontrolable de un pastel y sus maridos recorrían toda la ciudad buscando alguna tienda abierta para llevar ese pastel a casa porque el bebé tenía antojo. Me parecía algo tan tierno, era algo que yo quería tener. Hablaban de cómo su cabello, sus uñas y su piel brillaban gracias a todas las vitaminas que tomaban. Se veían radiantes, hasta los desconocidos se daban cuenta que esas mujeres estaban embarazadas. Esas historias son las que estaban en mi mente y era lo que yo deseaba para mi embarazo. Fui la mujer más feliz. Sé que se supone que debemos esperar antes de dar la noticia porque hay mil cosas que pueden salir mal. Pero yo estaba tan feliz cumpliendo mi sueño más grande que era imposible no gritarlo a los cuatro vientos. Toda la familia, amigos y conocidos se enteraron esa misma noche que yo estaba embarazada. Estaba loca de la felicidad, así que no había ningún escenario posible donde algo pudiera salir mal. Al día siguiente me levanté con náuseas y vómito. Me pareció tan raro y mágico que los síntomas de embarazada fueran inmediatos. Comencé a tomar ácido fólico y vitaminas. Después comenzaron los dolores de cabeza intensos, las piernas débiles y la sensación de cuerpo cortado, como si estuviera enferma. Pero me repetí a mí misma, no estás enferma, estás embarazada, es algo natural. En cuestión de días me sentía muy mal. No estaba disfrutando mi momento más feliz y entonces el miedo llegó a mi vida. Le dije a la doctora todos esos malestares que estaba sintiendo. También le pareció extraño, así que antes de ir a su consultorio, me mandó a hacer pruebas de sangre para verificar la famosa hormona del embarazo, la cual indica cuántas semanas tienes. Me hice los análisis y el resultado salió muy alto. Decía que tenía varios meses de embarazo, lo cual era imposible. La doctora me hizo un ultrasonido ese mismo día para ver qué estaba pasando. Era mi primer ultrasonido y por supuesto no distinguía nada en la pantalla. Entonces ella sonrió y señaló dos frijolitos blancos y dijo, son dos bebés. La sangre me subió a la cabeza, mi esposo quedó pálido y tal vez por los nervios, la inexperiencia y mi propia inocencia, mis primeras palabras fueron, ¿dos bebés? Pero si yo solo venía por uno. Desde ahí, todos mis dolores y malestares tenían sentido. Eran dos bebés, era como un embarazo extremo. Sentí que dos niños eran demasiados. ¿Qué voy a hacer con dos bebés? ¿Cómo los voy a cargar? ¿Cómo los voy a sacar a pasear? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar el doble de pañales, de leche, de gastos médicos, de escuela? Dos niños eran demasiados para mí. Toda la familia y amistades sabían que venían gemelos en camino. Todos estaban sorprendidos y muy felices. Durante la primera semana seguí sintiéndome mal, cada día un poco peor que el anterior, pero me daba ánimos y consuelo entender que eran dos bebés. Tal vez era normal. La doctora me llamó para preguntar cómo seguía y le dije que me sentía fatal. Volví a un segundo ultrasonido, ya más tranquila porque sabía a lo que iba. Cuando vi la pantalla inmediatamente quise buscar los dos frijolitos blancos, pero no había dos. Eran tres frijolitos bastante claros y escuché, son tres. Van a tener tres bebés. ¿Cómo que tres? ¿De qué me habla? ¿Quién tiene tres bebés al mismo tiempo? Fue tanto el susto que hasta el dolor de cabeza se me quitó. Mi esposo se quedó congelado, yo no entendía nada y así escuché por primera vez un término que no conocía. Embarazo de alto riesgo. Desde ese momento, el miedo se convirtió en un síntoma más de mi embarazo soñado. Me es imposible contar cada cosa que sucedió después de saber que eran trillizos. Fue un embarazo complicado, triste, lleno de momentos que pusieron a prueba mi fe y mi estabilidad mental. Tuve 8 amenazas de aborto en total. Era horrible despertar y ver las manchas de sangre en mi colchón. Tuve un embarazo muy cuidado y monitoreado. Estuve internada al tercer mes porque había perdido al trillizo número 2. Su corazón había dejado de latir y el producto no mostraba movimiento. Así se referían los doctores a mi bebé en aquel tiempo. Mi esposo, mi mamá y mis dos hermanas me ayudaban a bañarme, a cambiarme, a ir al baño,
a limpiar la casa y a hacer la comida lo más saludable posible. Yo estuve en reposo absoluto mucho tiempo, solo acostada viendo televisión, encerrada en mis propios pensamientos. Tenía cambios de humor muy drásticos, me enojaba, me ponía a llorar sin razón, me sentía mal, mis pies se hincharon y ni siquiera me quedaban los zapatos. El miedo me acompañaba cada segundo del día. Mi pelo estaba horrible, así que me lo corté completamente. Mi piel no era tersa, al contrario, estaba llena de manchas, de paño en la cara, mis uñas se rompían, así que siempre las mantuve cortas. No tenía ganas de maquillarme ni de recibir visitas, y a veces tampoco tenía ganas de hablar. Los libros que había comprado sobre embarazo se llenaron de polvo. No me identificaba con ellos. Ninguno hablaba de todo lo que yo estaba viviendo. No encontraba a nadie que hablara de los embarazos dolorosos, difíciles, de alto riesgo. Me sentía muy sola y muy triste porque no era como yo lo había soñado, y nadie parecía entenderme. Algunas noches mis oraciones terminaban siendo reclamos a Dios porque no entendía por qué yo no estaba viviendo la dulce espera que tenían las demás embarazadas. Ese resplandor que las hacía brillar, esas pataditas que decían sentir, esos movimientos tiernos. Yo no tuve nada de eso. Pero al mismo tiempo estaba feliz y hablaba con mis bebés todo el tiempo, diciéndoles que comieran todos los nutrientes para que crecieran sanos y bonitos. Les ponía música tranquila y les contaba historias. Los amaba con locura desde el primer día. Me moría por conocerlos. Comía muy saludable. No pude hacer caso a mis antojos. Todo el tiempo sentía hambre y sueño, pero tenía que apagar lo que sentía y enfocarme en lo que mis bebés necesitaban. Había algunos días buenos, donde la ilusión se asomaba. Los baby showers, la ropita que me regalaban, cuando mi esposo armó las 3 cunas y pintó el cuarto de los bebés. Hubo un fin de semana donde me ayudaron a decorar el cuarto, a acomodar los pañales, las toallitas húmedas, las cremitas y los jabones. Les pusimos colchas y cobijas súper bonitas a cada cuna. Pusimos juguetes, luces en el techo, acomodamos la ropa. Era el lugar más hermoso de la casa, lleno de amor y de ternura y con unos carruseles musicales divinos. Estaba tan llena de emoción y energía que esos días me maquillé, me arreglé lo más que pude para disimular las manchas en mi cara y pedí que me tomaran fotos en la casa. No me podía mover mucho, pero me ayudaron a cambiarme de ropa y justamente son las únicas fotos que tengo de recuerdo. Fue un fin de semana muy bonito, un sábado y un domingo de septiembre donde cumplía 6 meses de embarazo, es decir, 27 semanas. Aún faltaba mucho tiempo para que mis bebés llegaran. Las cosas parecía que iban a cambiar. Por fin iba a comenzar a disfrutar mi embarazo, mi momento más mágico. Al día siguiente, el lunes 20 de septiembre de 2010, me desperté con un cólico horrible y apenas podía moverme. Mi corazón se rompía porque tenía un muy mal presentimiento. Me llevaron a urgencias inmediatamente, me atendieron y así ese día fue el día más gris de mi vida. Mis hijos llegaron al mundo en una cesárea de emergencia con más de 12 doctores, enfermeras y practicantes en el quirófano. 3 grandes incubadoras los esperaban mientras me decía un doctor al oído: despídete de tus hijos, porque hay que regresárselos a Dios. Se van a convertir en tus ángeles de la guarda. Pero esa es otra historia. Dicen que después de la oscuridad todo se ilumina. Los bebés de los que hablo se llaman Valeria, Diego y Sebastián. Su historia completa está plasmada en el libro de 3 veces mamá. Hoy tienen 13 años. Y sí, los doctores tenían razón. Mis hijos se convirtieron en mis ángeles.